Atención, Donut Manga informa, alerta por trolls. Repetimos, alerta por trolls. Recomendamos el arma más infalible contra ellos, la indiferencia. Ignóralos y los trolls explotarán de rabia. Dicho esto, disfruten del siguiente video. ¿Qué pasa, peña? Bienvenidos a Donut Manga TV, yo soy Pidonut y esto es Blog Bizarre número 12. Hoy vamos a hablar del dúo cómico por excelencia de España, de los superagentes por excelencia in the world y vamos, de los papás de la risa en España, de los papás de muchísimas cosas, de mucha ilusión, de muchas generaciones ya. Los que han enseñado a leer a muchos niños, los que han enseñado a muchos niños a interesarse por el mundo del cómic, por el mundo de la lectura en general, o simplemente hacer pasar el rato más ameno a todo tipo de personas, ya que yo creo que Mortadelo y Filemón han estado en nuestra vida presente en cada rinconcito, ¿no? Es muy difícil encontrar a alguien que no haya leído un Mortadelo, aunque sea alguna vez. Y por supuesto es imposible en España encontrar a alguien que no los conozca, ¿no? E incluso así fuera de España, en muchísimos países, pero bueno, obviamente aquí más porque son de aquí. Y nada, os he preparado un vídeo para contaros su historia, en vez de hacerlo yo, quería hacerlo bien, le he puesto bastante cariño y me ha costado bastante hacerlo y tal, pero bueno, espero que os guste más que contároslo yo y tal, y después del vídeo pues os contaré yo mis experiencias y lo que yo siento acerca de Mortadelo y Filemón y su creador Ibáñez, Francisco Ibáñez, al que le gusta que le llamen Paco, pero yo solo le puedo llamar señor Ibáñez porque me parece un rey, vamos. Así que nada, nos vemos después del documentalcillo que os he preparado de estos dos superagentes. Y nada, dentro vídeo. Mortadelo y Filemón nacieron el 20 de enero de 1958 en la revista Pulgarcito bajo el nombre de Mortadelo y Filemón Agencia de Información. Al principio eran una pareja de detectives privados que funcionaban como una parodia de Sherlock Holmes y su ayudante Watson. Sus roles de jefe gruñón para Filemón y ayudante listillo para Mortadelo llevan funcionando desde el inicio, y como característica Filemón fumaba en pipa y Mortadelo sacaba disfraces de su sombrero, detalle que fue cambiado por transformaciones para ahorrar viñetas y que la historieta fuese más dinámica ya que solo ocupaban una página por aquel entonces. Normalmente la estructura de las historias era la misma, un cliente contrata los servicios de Mortadelo y Filemón y durante la investigación algo provocaba que todo saliese al revés. Debido al gran éxito que los personajes estaban cosechando, en 1969 cambiaron de formato a las historias largas a modo de álbum de 44 páginas. Su primera aventura en este formato fue el sulfato atómico, que se diferenció de los demás primeramente por su cambio a un dibujo mucho más detallado influenciado por el cómic franco-belga de la época, y esta sigue considerándose una de las mejores historias a día de hoy, contando con la peculiaridad de ser de los pocos álbumes de Mortadelo y Filemón que tiene una narrativa continua, ya que suelen estar divididos en 4 capítulos independientes dentro del mismo hilo conductor. Los personajes fueron sometidos a un lavado de cara tanto en diseño como en su historia, cambiando su papel de detectives privados a superagentes secretos, o agentes secretos supercutres. Desde entonces trabajan para la TIA, Técnicos de Investigación Aeroterráquea, una organización de inteligencia, o algo así, que parodia a la famosa CIA americana. Al crear esta organización, todas las posibilidades de este cómico dúo aumentan, tanto en argumento y situaciones como por supuesto en personajes de apoyo que rápidamente se ganaron su sitio en los corazones de los lectores de tebeos de la época y que hoy en día algunos conocemos mejor que a políticos y faranduleros. Personajes como el superintendente Vicente, Ofelia, el profesor Bacterio y muchos otros no hicieron sino mejorar el dinamismo de la narrativa que Ibáñez ponía en manos de sus lectores, historietas llenas de chistes, golpes y críticas sociales con una clase envidiable. También aparecieron organizaciones rivales de las cuales una de las más recurrentes era la Abuela, agentes bélicos ultramarinos especialistas en líos aberrantes. Yeah.
Aprovechando que la censura de la época empezaba a relajarse, las historias de nuestros superagentes fueron adquiriendo un tono de crítica social mucho más descarado. El papá de las criaturas, que nunca ha tenido un pelo de tonto, empezó a utilizar de puerta de entrada a estas críticas sociales el medio que sabía que todo el mundo aceptaría, el deporte. Y fue así que a base de poner a la pareja en olimpiadas y mundiales de fútbol, Ibáñez fue soltando su inagotable fuente de sopapos a todo lo que le ha venido en gana: política, medios, corrupción y un inagotable etcétera, ya que encontró la mayor fuente de inspiración en la actualidad usando a sus retoños como medio de difusión y haciendo que los lectores se diesen cuenta de muchas realidades, pero siempre tras las lágrimas provocadas por las carcajadas. La popularidad siempre en ascenso de estos torpes y entrañables superagentes los ha llevado a trascender del papel a la pantalla, tanto a la pantalla de nuestros hogares como a las de las salas de cine, con varias series animadas, un largometraje en CGI y 2 películas de acción real. También se han hecho videojuegos e incluso un musical que no triunfó mucho, la verdad. Sus peripecias se han llegado a publicar en muchos y variopintos países con algún cambio de nombres puntual y siendo traducido a idiomas como el alemán, portugués, sueco, noruego, chino, japonés, italiano, finés y turco, entre otros. En definitiva, Mortadelo y Filemón son los reyes de España, ya que nos llevan haciendo reír desde hace décadas. Su legado pasa de generación en generación. Han abierto a porrazos las puertas del mundo del cómic para otros artistas. Han sido las primeras lecturas para muchos niños y siguen siendo algo que enseñar y compartir de padres a hijos, entre amigos o aficionados del género. Larga vida a Mortadelo y Filemón, y cierro con un mensaje para su creador, Francisco Ibáñez. Paco, no te tenías que morir nunca. Aquí estamos, chavales, ¿qué pasa? Pues sí, no se tenía que morir nunca Paco, la verdad. No se tenía que morir nunca. Ahora mismo Francisco Ibáñez tiene 81 años, ¿vale? Yo pensaba que incluso tenía más, ¿vale? O sea que... Y me ha sorprendido gratamente el que tenga 81 años, porque he pensado como, coño, pues puede seguir trabajando, ¿no? Aunque ya está el hombre muy mayor, pues es que sigue haciéndolo del todo. Sigue a pie de cañón el tío ahí dibujando cómics, es que es un puto máquina, vamos. Ya después del vídeo sabéis su historia, sabéis la historia de Mortadelo y Filemón, y quiero aclarar que no voy a hablar mucho de Ibáñez, sí que voy a decir cosas de él y eso por encima, pero no voy a hablar mucho de Ibáñez porque voy a preparar un vídeo especial de él para la sección de autores, ¿vale? Así que nada, os voy a contar cómo descubrí yo a Mortadelo y Filemón y lo que han significado para mí, siguen significando. Y bueno, yo no puedo decir como mucha gente que fue mi primer cómic, porque fue el segundo. El primero fue Asterix el Regalo. Y el segundo sí que fue Mortadelo, pero fue... me parece que fue un Super Mortadelo, lo primero que leí. No estoy seguro, una recopilación de estas, de las historias que venían antiguamente en la revista Pulgarcito, ¿vale? O sea, que eran cómics muy antiguos de Mortadelo y Filemón. Es genial de la manera que Ibáñez ha creado su universo, de cachiporras, burricalvos, calborotas. Es genial el compendio de palabrejas que se ha inventado, como él dice, porque es que él habla así. Es genial ver a este tío con esa ilusión y esa hiperactividad, porque es que tú lo ves hablar. Hoy en día te ves una entrevista suya y es que es hiperactivo. O sea, el hombre ya está mayor, ya no habla igual que de joven y demás, obviamente, ¿no? Pero es que es súper hiperactivo, parece un niño mayor. y me encanta el hecho de que muchos padres en España, incluso gente que no es muy propensa a leer, ¿no? O no le gusta mucho leer, no es su hobby, ¿no? No tienen una pasión por ello, pero han crecido con Mortadelo y Filemón, o con Zipizape, Carpanta, Super López, etc. Pero bueno, sobre todo con Mortadelo y Filemón, aparte de que es el tema que hoy nos ocupa, Mortadelo y Filemón, pues como bien digo, son los reyes de España, ¿no? Yo no pienso que sea el mejor cómic de España, porque para mí es Black Sad en cuanto a calidad. Pero si le preguntamos a Guarnido,
de Black Sad, seguro que se va a quitar el sombrero ante Ibáñez, segurísimo, vamos. Eso, no pienso que sea el mejor en cuanto a calidad, a técnica de dibujo, a narrativa y demás, pero sí que es único, diferenciándose de otros cómics que eran muy parecidos, porque Mortadelo y Filemón se empezó a publicar en ediciones Bruguera, que era, por así decirlo, pues los reyes de los cómics en ese momento, ¿no? Los que lo tenían, por así decirlo, pues más el monopolio de las revistas de cómics en ese momento, que es curioso que tiene esta comparación con el manga, ¿no? Aquí se publicaban también los cómics en revistas y eran también periódicas, y por ejemplo cuando ya tenían, o sea, al principio que eran tiras de una página, luego empezaron a ser de 1 a 4. Imaginaos si la revista era semanal o mensual, que el trabajo es exactamente igual que el de un mangaka. Después, cuando empezaron a hacer los álbumes de 44 páginas, tenía que entregar, estaban divididos en 4 capítulos, ¿no? Entonces tenía que entregar un capítulo cada vez. Con lo cual es la misma manera de trabajar que en el manga. Pero sin ayudantes, claro, porque este hombre lo hacía todo solo. Sí que llegó un momento, con el tiempo, en el que, claro, Ediciones Bruguera pues era muy grande, tenía mucha gente y tenían ayudantes, ¿no? Tenían ayudantes a la hora de, pues, cuando ya Ibáñez iba a tope, pero esto ya estoy hablando de la época 80, 80 y pico, un poco antes del 85, porque el 85 hubo un problema que ahora os contaré. Y a lo mejor pues lo que se limitaba a hacer un ayudante era rellenarle los negros, o incluso después, más adelante, cuando tenía un montón de trabajo, ha colaborado algunos otros dibujantes famosos con él, como por ejemplo el autor de Super López, que me parece que se llama Huff, entintándole. ¿Qué pasó con ese problema? Fue que a partir del 85, 86 o así, hasta los 90 prácticamente, Ibáñez perdió los derechos de Mortadelo y Filemón frente a Bruguera. No me preguntéis cómo, imagino que hubo un desacuerdo de pagos o lo que fuese, o su renovación de contrato, él no estaba de acuerdo, o no sé, o los royalties. La cuestión es que Ediciones Bruguera era de estos que, pues como Marvel, que se quedaban con los derechos de la creación del artista. Y salió perdiendo, el propio padre de las criaturas salió perdiendo y se quedó sin Mortadelo y Filemón. Seguro que mucha gente no sabéis esto, y otra mucha gente sí. Os voy a poner imágenes porque resulta que, claro, en estos años Ibáñez terminó haciendo un Mortadelo y Filemón, un álbum, en otra editorial, pero después, primero lo que tuvo que hacer fue crear otros personajes que, pues, Chicha, Tato y no me acuerdo del nombre, que eran unos punkis, ¿no? Porque era justo en la movida de los 80, ¿no? De Madrid. Y no podía hacer uso de Mortadelo y Filemón. ¿Qué pasa? Que en Ediciones Bruguera empezaron a sacar historias apócrifas de Mortadelo y Filemón. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las hacían otros autores. Las hacían otros autores, por supuesto, con menos calidad que Ibáñez, porque donde radica... Sí, tú estás viendo el dibujo, todo lleno de dibujos y su narrativa visual. Pero Mortadelo y Filemón, sin la mente de Ibáñez detrás, no es Mortadelo y Filemón, porque se radican en los chistes. Se basa en los guiones que él escribe, las bromas continuas, porque son continuas. Muchas veces, si la página se divide en 4 filas de viñetas, tienes 2 chistes por página o incluso más. Hay veces que estás leyendo la trama principal, esto es muy común de Ibáñez, y a la vez yo lo comparo con Masamune Shirow, fíjate, porque él te pone en primer plano, bueno, no sé si no se va a apreciar aquí en las portadas, pero esto es muy común, ¿no? Igual que hay, que está pasando algo en primer plano y luego en segundo plano tienes un mini chiste, ¿no? Que es, aquí están los dos, tal, hablando de la movida del sulfato atómico, ¿no? Que viene un mosquito gigante que se va a cargar a Filemón.
y por abajo podemos ver a un ratoncito en silla de ruedas escayolado con su manta y todo follado. ¿No? Este tipo de cosas son continuas y a los fans nos encantan, ¿no? Y eso pues no tenía esa esencia, ¿no? Esas historias apócrifas que hicieron sin él. Aparte que encima, aparte de la vileza de ese hecho, abogaba por la poca calidad, porque lo que hacían era copiar chistes de cómics antiguos de Mortadelo y Filemón, copiarlos literalmente o adaptarlos al dibujo un poco más moderno de la época, rollo, pues eso, tomándose por tonto al lector, porque eso es tomar por tonto al lector, en plan de, si esto no se van a acordar, ¿no? De esto hace 20 años ya. Pues no, sí que se acordaba la gente y sí que se daban cuenta de que la cara de Mortadelo estaba rara en muchas viñetas, de que eso no se sabía, se había salido de las manos de Ibáñez. También hubo muchos rumores y demás de que en verdad lo que pasaba era que Ibáñez utilizaba negros. Negros se refieren aquí en la industria de España a gente que, pues lo que hacía Dalí, gente que hace las obras por ti y vas tú y firmas. Él lo niega categóricamente en muchas entrevistas y yo pues le creo, sinceramente, porque con la cantidad de trabajo que él ha demostrado que es capaz de hacer y que todo salga de aquí, no veo la necesidad en ningún momento para que haya hecho eso, ni le veo una persona capaz de hacer eso cuando con 81 años él sigue haciéndose cargo de sus retoños y le han ofrecido ya varias veces el pasar las historias a dibujantes más jóvenes para que pueda haber más Mortadelo y Filemón. Pero esto hay que verlo como siempre, esto no es para que haya más Mortadelo y Filemón. O sea, sí, obviamente es para que haya más, pero para que haya más dinero, ¿no? O sea, esto a ellos les da igual que se llame Mortadelo y Filemón, que se llame Currupipi, ¿vale? O sea, a ellos simplemente es una cosa que les funciona y quieren cobrar. Entonces, ya le han sugerido varias veces eso, no, necesitamos más. Pero mira, no, si sale un álbum por año o 2 álbumes por año, pues eso es lo que hay. No puedo forzar más la máquina y no voy a dejar que otro haga mis historias, no. Y a mí me parece súper acertado porque es que está demostrado que cambia 100%. Y bueno, pues eso, en los años 90 volvió a recuperar a los personajes, volviendo a Ediciones Bruguera, o sea que me imagino que sí, que fue todo cosa de dinero y que ahí le empezaron a pagar lo que él quería y tal, se bajaron los pantalones un poco la editorial porque vieron que lo que estaban haciendo era un desastre. Y ahí se lió a, pues eso, más o menos fue, sí, la época moderna, eso fue la época moderna de Mortadelo y Filemón. Ahora estaríamos en la época contemporánea, obviamente, y se nota un montón porque a partir de ahí ya había muchísima más, aunque antes ya había sátira y había bromas con políticos y hostias de todo tipo, a todo tipo de cosas, pero siempre muy encubiertas en el humor, en la broma, en cambiarle los nombres a las cosas y todo eso. A partir de los 90 ya como que ya todo se había relajado un poco y a Ibáñez ya le daba igual. Sacó su máquina de dar sopapos, como he dicho ahí en el vídeo, y tenía para todo. Tenía para la política, tenía para el deporte, para la alienación de la sociedad, para todo. Todo haciéndolo de una manera muy simpática porque nunca ha sido soez. Con lo cual eso es lo que ha conseguido que lo puedan leer a la vez el padre que le compra ese cómic al niño, el niño, y el padre que... El padre se lo compra al niño para que lo lea, pero también es un poco, algunos, una excusa para leérselo él, ¿no? Como hacen algunos con los videojuegos. Otros no, otros abiertamente son ellos los que coleccionan los tomos de Mortadelo y le iban comprando las de Rústica a los niños. Y eso lo he visto en muchas casas, en plan, les compraban los de Rústica a los niños para que, pues si los tenían que destrozar, que los destrozaran, pero los padres compraban los álbumes de tapa dura y los iban coleccionando, ¿no? Yo nunca he tenido muchos Mortadelos porque la cuestión fue que de los pocos cómics que había en la biblioteca de mi pueblo, ahí fue donde descubrí la lectura y donde leí un montón de cosas, ya que no podía comprar nada, ¿no?
Y lo primero que leí fue Asterix, lo segundo fue Mortadelo y Filemón, y tenía una buena colección de Mortadelo y Filemón en la biblioteca. Y de hecho es que recuerdo de ir a la biblioteca y leerme un Mortadelo allí y llevarme otro a casa para poder leer más, ¿no? Y joder, me lo pasaba súper bien, estaba todo el tiempo dibujando mortadelos, Asterix, y ya, bueno, después ya llegó Goku y ya me explotó la cabeza, ¿no? Pero eso ya es otra historia, eso hay muchos vídeos ya para hablar de eso. Una de las cosas que se ha caracterizado siempre, y ya lo he dicho y demás, y es de lo más evidente, ¿no? Es que es un humor, lo que se le llama slapstick, ¿no? Que sería pues como humor de bofetones, ¿no? O algo así, ¿no? Pues se están escoñando todo el tiempo los personajes, es muy violento el cómic, es súper violento, pero en 2 viñetas, todos los dientes que se le han caído, todos los chichones que le han salido, y incluso le explotan bombas, no sé qué, les caen pianos encima, frigoríficos. Una viñeta después, el personaje está bien, ¿no? Eso es cojonudo, y el no hacerlo, pues, como he dicho antes, de una manera soez, hace que lo pueda leer todo tipo de públicos, y que el padre esté tranquilo viendo cómo el niño está leyéndose un cómic, descubriendo la lectura, enriqueciéndose y divirtiéndose, ¿no? Es que es cojonudo, vamos, es que lo que ha conseguido este tío a mí me parece de verdad que es para quitarse el sombrero y es para hacerle una estatua a este hombre donde no le caguen las palomas, en un sitio cubierto, ¿no? Y, y sí, es que vamos, me parece absolutamente genial, vamos. Bueno, como he dicho en el vídeo, pues es uno de los pocos cómics españoles, aunque sí que hay alguno más, es uno de los pocos cómics españoles que ha trascendido del papel a las pantallas, ¿no? Porque está en todas las pantallas, en la tele, en el cine, juegos de ordenador, es brutal. Y bueno, yo me acuerdo mucho de aquella serie mítica de los festivales de Mortadelo y Filemón, de Estudio Vara, que fueron una cesión de los personajes a Vara. Con lo cual, o sea, no eran las historias escritas por Ibáñez, no eran historias originales, eran las aventuras de Mortadelo y Filemón con los personajes, era una cesión de los personajes. Pero en ese momento, cuando lo veíamos de pequeños, pues estos dibujos empezaron en los años 60, o sea, a finales, o 70. Eran geniales, ahora los ves y se ve que tenían muy poco presupuesto, muy pocos medios, pero están hechos con mucha ilusión de divertir y de enseñar, que es la esencia de estos cómics. Están hechos con mucha ilusión. Tú ves a Ibáñez hablar hoy en día de los personajes que lleva dibujando 60 años y no está cansado. Preguntarle a Akira Toriyama, o sea, Akira Toriyama, es que me dan ganas de reírme. Y mira que para mí son mis dos ídolos, ¿no? En cuanto a esto. Akira Toriyama y Francisco Ibáñez a mí me han enseñado mucho y sus obras para mí son de lo top de mi vida. Pero vamos, ahí tenéis a Toriyama con 60 y pocos, no sé ahora mismo los años que tiene, y lleva sin hacer el huevo ya un montón de años porque dice que está viejo. Y ahí tenéis a Ibáñez con 81 que sigue y te lo explica con una ilusión, y el tío se lía a hablar y no para, y bueno, es que es genial, vamos. Y a mí me enorgullece que hayan saltado al cine, a las series. Esa serie, como digo, estaba muy bien, tenía mucha ilusión detrás. Luego se hizo otra que sí que eran las historias de los álbumes, pero a mí esta me gustó menos, ¿no? Veía como la otra, que tiene menos presupuesto y menos recursos y demás, me resultaba mejor. Y esta, que se emitió en Antena 3 y tal, bueno, estaba bien, pues sí, el Mortadelo y Filemón, pero no era lo mismo, ¿no? Por lo menos para mí. Y lo que sí me ha gustado muchísimo, que hay gente que no, fue la primera película, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, dirigida por Fesser, y precisamente mucha gente dice que no le gustó esta película porque es más una película de Fesser que una aventura de Mortadelo y Filemón. Bueno, yo puedo estar de acuerdo y no, porque sí, es obvio una película de Fesser, se nota mucho su presencia, se nota mucho su tipo de humor, el tipo de música que él elige para las películas y demás, la ambientación, obviamente es Fesser, pero es que
Fesser tiene mucho de Ibáñez, muchísimo. O sea, yo no sé de dónde se saca esa gente para decir que la película no es buena por eso. O sea, la película es excelente, a mí me parece genial. Los actores que eligieron son geniales. Las situaciones que pasan son geniales. Las hostias que se pegan están súper bien hechas. Cómo se clava Filemón contra el mueble con los dientes así. Está genial, parece que estás viendo las viñetas en movimiento. Sí que tiene, pues, más cositas, ¿no? Más cositas, pues sí, que pueden ser aportes de Fesser. Pero luego, por ejemplo, la segunda parte que hicieron, que cambiaron a Mortadelo por Edu Soto, que yo no tengo nada en contra de Edu Soto, pero es que no, en ningún momento vi a Mortadelo en esa película, en ningún momento. Y esa sí que a mí no me gustó. La veía súper vacía, no sé, no me dio sensación alguna de Mortadelo y Filemón. Y la tercera la vi hace 2 días, que está hecha entera por CGI, y me ha encantado. Esa me ha encantado, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Tenéis que verla, está en Netflix, si tenéis Netflix y tal. Está genial y curiosamente también ha vuelto Fesser a dirigirla, ¿no? Y en esta se nota un poco menos el rollo del fesserismo, ¿vale? Pero está ahí, ¿no? Y está ahí la musiquita, y están ahí algunos de los dobladores de la primera película. Está muy bien, a mí me ha encantado, la verdad. Y no sé, a lo mejor la gente se raya un poco por eso, el plan de que la primera parecía un poco como El Milagro de Petinto 2, ¿no? Y a mí precisamente esto me encanta, porque El Milagro de Petinto es mi película española favorita. Me parece una puta genialidad de película, súper bonita, súper bonita, y muy graciosa, vamos, que me parto el culo cada vez que la veo, y es la peli favorita de mi amigo Alex, y nos la vemos muchas veces juntos. Hablamos de ella, seguimos repitiendo cosas del guión en plan broma entre nosotros, y me cago en mi calavera, y nos reímos un montón, me parece genial, y a mí me gustó mucho eso, que Mortadelo y Filemón se pareciera un poco a eso, la verdad, a mí me encantó. Pero es por lo que digo, porque veo que Fesser tiene muchísimo de Ibáñez, ¿no? Pues no solo trascendieron a las pantallas, sino que también trascendieron, obviamente, a otros países. Es muy curioso porque en algunos países, como en Alemania, son súper famosos, y se llegó a hacer una historieta pensando en el público alemán. Con lo cual, joder, eso quiere decir que estaban triunfando un montón. Y bueno, en algunos países se han respetado los nombres, pero en la mayoría se cambiaron, ya que claro, el nombre en sí es un título, o sea, perdón, el nombre en sí es un chiste, Mortadelo y Filemón, de Mortadela y Filetón, ¿vale? Y como curiosidad, que ya sabéis que siempre me gusta dar curiosidades, Mortadelo y Filemón no los bautizó Ibáñez. Él propuso 3 nombres que eran... Os lo voy a mirar ahora mismo, pues no me acuerdo sinceramente. Mr. Cloro y Mr. Yesca, agencia detectivesca. Otro era Ocarino y Pernales, agentes especiales. Y el último que propuso, que este es cojonudo, Lentejo y Fideíno, agentes finos. Cojonudo, macho. Pero bueno, la verdad que nos hemos quedado con Mortadelo y Filemón, ¿no? En su momento agencia de información, después perdió ese sobrenombre, ese subnombre. Pienso que si se hubiesen llamado Lentejo y Fideíno, pues hoy en día los conoceríamos así y ya está. Y sería lo mismo que Mortadelo y Filemón. Pero bueno, hemos crecido con eso y es el nombre que tenemos y a mí me encanta, joder. Como decía antes, pues han trascendido en muchos países y en algunos, pues curiosamente le cambiaron los nombres, ¿no? Ya que el chiste, pues como digo, empezaba por el nombre, ¿no? Así que bueno, en algunos países os voy a decir, me he puesto aquí una lista para ver, porque es imposible que me acuerde de todos así de memoria. Y por ejemplo, en noruego, checo y alemán se les conocía como Clever and Smart. En inglés son Mort y Phil. En portugués son Mortadelo e Salaminho. Es en portugués de Brasil. En portugués Portugal es Mortadela e Salamao. En danés son Flippy Flop. En francés, Mortadelle y Filemón. Italiano, Mortadella e Filevone. Luego hay uno en griego que es imposible de leer. Imposible. En finés, Ali Jatali, entonces ni puta idea. En serbio, Sriki Svargia Ansule Globus. En catalán, Mortadel
Mortadel el Filemón. Euskera, Mortadelo eta Filemón y ya pues Mortadelo y Filemón, Mortadel Pafile, eso es en esloveno. Luego en turco, Dortbok Bezdaciak, y en chino pues, y japonés pues no lo sé leer. Así que nada, me parece súper curioso, me parece increíble en la cantidad de países a los que se ha exportado este cómic y ¿cómo coño entenderá un chino estas bromas, ¿no? De que salga un tío en una moto y lleve colgando en el manillar un chorizo y le caiga un piano de repente y salga con los dientes las teclas del piano, ¿no? ¿Cómo entenderán este humor, tío? No sé. Me parece bastante curioso, la verdad. Y bueno, yo creo que voy a ir cerrando por aquí porque simplemente quería eso, pues dar algunos datos y tal, y dar alguna curiosidad y explicar por qué son tan importantes para mí y para tanta gente. Si no los conocías, porque bueno, me veis un pequeño porcentaje de latinoamericanos, si no los conocéis, pues os invito a probar a leer cómics de Mortadelo y Filemón, incluso de las demás creaciones de Ibáñez, que tiene miles, y están geniales, están muy bien. Se puede aprender de la cultura española a través de ellos, desde un punto satírico y muy interesante. Mejor que lo que enseñan por la tele y demás. Más real, porque obviamente cuando tú estás leyendo una historieta de golpetazos y porrazos, como dice Ibáñez, y hay que saber leer detrás de las cosas que están pasando, ¿no? Y de las cosas que él ponía bajo los textos y demás. Igual eso fuera pues no resalta tanto, ¿no? Pero es muy importante. Y si sois de España y nunca habéis leído un cómic de Mortadelo y Filemón y sois de los que sois super fanboys de Batman, pues os merecéis un pedazo de collejón impresionante que se os claven los dientes en la mesa, como a Filemón, y ya está, así de claro. Seguid leyendo Batman, obviamente, pero tenéis que apreciar por lo menos esta gran obra que ha salido de nuestro país. Que yo no soy nada pro España, ¿no? En plan de, oh, España es lo mejor, nuestros productos son los mejores, no sé qué. A mí todo esto me da igual, eso es politiqueo, a mí me da igual, de verdad. Mi patria es donde cuelgo la gorra y son mis amigos, ¿no? Como se dice. Mis amigos y mi familia son mi patria y allá donde estén. Si es en China como si es en Eslovenia. Pero obviamente lo que sale de aquí, si es bueno, dentro de la mierda que hay mucha mierda y mucha mediocridad, pues lo bueno que hay que ensalzarlo, y esto es cojonudo. Como último aporte quiero decir que, por ejemplo, Superman va ahora a cumplir 80 años, no sé si los ha cumplido ya o está a punto de cumplir 80 años Superman, pero Superman en 80 años lo han dibujado y lo han escrito infinidad de gente, deformándolo, volviéndolo a traer a su esencia, bla 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 bla. Esto lleva 60 años saliendo siempre, salvo la excepción que os he dicho apócrifa, de la cabeza del mismo señor, enfocado hacia el mismo tipo de gente que siempre normalmente, o sea, él lo hace mucho para los niños, para los mayores también, pero es que esos niños se van a hacer mayores. Y cuando esos niños están leyendo un cómic, por ejemplo el del tesorero, que se basa en Bárcenas y en todas estas tramas de corrupción y mierdas, a lo mejor no lo van a entender, se van a quedar con las cosas graciosas, los porrazos y los insultos estos que mete él, que burricalvo y no sé qué. Pero cuando crezcan un poquito, va a haber ese clic que van a decir, hostia, lo que me estaba diciendo Paco en estos cómics y yo no lo entendía, ¿no? Y bueno, pues como curiosidad ese dato. Y también, pues como habéis visto, yo siempre digo cómic, nunca digo TVO, que es lo que suele decir la gente cuando se refiere al cómic español. Y cómic en verdad es la palabra real, y yo por eso siempre digo cómic, al fin y al cabo es un cómic. Y aquí se le llama TVO porque había una revista que se llamaba TVO. Había una revista que se llamaba TVO, fue de las primeras, y ha sido con lo que han crecido pues tu padre, incluso a lo mejor tu abuelo ya, ¿no?
Y eso se ha instaurado mucho en nuestra sociedad, ¿no? En nuestro día a día la gente lo llama tebeos y de hecho ves ahora a esta gente de esa generación y cuando te pones a hablar y dices, bueno, yo no digo cómic, yo digo tebeo, en plan como justificándose, ¿no? Y bueno, no hay nada de malo en ello, pero es como llamar a un producto por la marca no sé si me explico, ¿no? Es como, pues eso, me acuerdo que había la cinta adhesiva, hay una marca que se llama Fixo y mucha gente llama a la cinta adhesiva Fixo. Incluso pues hay gente que a la gaseosa la llama Casera, ¿no? Que es una marca. Pues con esto pasa igual, ¿no? Se le llama Tebeo cuando Tebeo era una revista de cómics. Así que nada, eso sí que son cosas marca España, se nos han quedado ahí marcados en la piel y es la típica movida que, como es así de siempre, pues para siempre con ello, ¿no? Y nada, ya me dejo de rajar, que ya os he contado demasiado, os invito a leer Mortadelo y Filemón. Por cierto, aprovecho para hacer una publicidad que no me pagan, pero es genial, así que yo lo voy a decir. Ya sabéis que pues, en mi canal hago recomendaciones de cómics, así que ¿por qué no voy a hacer esta? Acaba de salir esta colección integral de Ibáñez que recopila todo su trabajo. Cada tomo va por años, este es el del 69, donde Sulfato Atómico, que fue su primera historieta larga. Yo llevo años soñando con que saliese una colección así. Y cuando la vi, me quedé así un poco de, tío, pero es que va a ser larguísima, como nada, me he suscrito y me la voy a comprar entera y me voy a hacer mi pedazo de enciclopedia de Ibáñez porque es que merece la pena, llevo toda la vida queriéndolo y ahí lo va a tener, pues algún día soy padre o lo que sea y tal, pues que cuando mi hijo crezca, pues esto no se le puede dar a un niño o te lo desbarata. Pero sí, ahí tenerlo para tener toda la enciclopedia recopilada de Mortadelo y Filemón, que es genial, de Ibáñez, Rompetechos, Sacarino, 13 Rubedel, Percebe, infinitos, geniales y eternos todos. Así que nada, esto es todo lo que tengo que decir por hoy de Mortadelo y Filemón. Feliz 60 cumpleaños, muchas felicidades a Paco, Francisco Ibáñez, muchas felicidades de verdad. Y nada, seguir leyendo Mortadelo y Filemón, seguir leyendo cómic español, seguir leyendo cómics de todo tipo, por supuesto, pero por favor que esto nunca acabe. Pasárselo a otros, pasárselo a vuestros hijos, a vuestros sobrinos y que siga Mortadelo y Filemón forever. Y nada, yo soy Pidonut, esto es Donut Manga TV y estamos hablando de mangas, fricadas y todo eso. Suscríbete para más vídeos de mangas, fricadas y todo eso y no olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Compártelo con tus amigos y lánzale un poderoso Genkidama al botón de like y vuélalo por los aires. Eres un pedazo de crack.